Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me están viendo, estoy abriendo la verja de mi jardín como todas las tardes y hoy día vamos a conversar sobre el diálogo. ¿Qué significa dialogar? Una palabra de la que se habla mucho, que se usa mucho, pero que a veces ha ido perdiendo su significado genuino. Quiero partir contando una pequeña historia. En julio de 1989, el presidente del gobierno sudafricano, Blanco Botha, invita a Nelson Mandela a su casa. Lo que de entrada le chocó a Mandela, no solo discursos políticos, sino los gestos del individuo, eso le importaba mucho a Mandela. Botha lo recibe muy sonriente, corrió a estrecharle la mano, cuenta el libro, y él mismo le sirvió el té a Mandela. Y cuenta Mandela, desde el primer instante me desarmó totalmente. Se mostró extremadamente educado, deferente y amigable. Ese diálogo va a ser crucial y decisivo para cambiar la historia de Sudáfrica. El mismo Mandela tenía una visión muy clara de lo que era dialogar y acordar. Él decía, el primero de los postulados políticos le decía a sus partidarios: sea cual sea vuestro nivel de adhesión a una causa, debéis renunciar a todo maniqueísmo y admitir que el adversario no puede ser del todo malo y vosotros los únicos buenos. Son algunos elementos de la conversación, de las conversaciones decisivas que sostuvo Mandela con sus adversarios, con sus enemigos, y que está en este precioso libro de Tzvetan Todorov, Insumisos. Hoy día va a pasearse por este jardín un hombre al que le ha tocado ver muchos encuentros como este de Mandela con Botha, muchos momentos difíciles, momentos cargados de historias, de dolores, de rabias, de miedos. Él es Alfredo Zamudio, es director del Centro Nasen para la Paz y el Diálogo en Noruega, un hombre que se ha hecho experto en diálogo, contención y experto en emergencias de esa característica. Alfredo, yo te quiero agradecer que caminemos, digamos, en un mismo jardín, pero en realidad son dos jardines, tu jardín ahí en Noruega donde tú estás y mi jardín acá en Santiago de Chile. Un gusto de conversar contigo. Igualmente, muchísimas gracias, Cristian, por la invitación y para tener esta conversación, y que me encanta esto del concepto de tener una conversación contigo. Yo soy del norte de Chile, de Arica, y allá hablamos pausado, así que me gusta esto de tomarlo con calma. ¿Cuán importante es el tiempo en el diálogo, en los diálogos políticos, en los diálogos donde ha habido guerras civiles, desencuentros? Bueno, tú tienes bastante experiencia, tú mismo puedes contar a lo mejor algún ejemplo que te haya tocado participar. ¿Cuán importante es el tiempo? ¿Por qué es tan clave el tiempo en el diálogo? Primero, para empezar por lo simple, el diálogo significa a través de las palabras. Entonces necesitan dos elementos. Necesitan que alguien hable y necesita que alguien escuche. Ya eso requiere de un tiempo, pero no solo tiempo, requiere de mucha voluntad, de atreverse a entrar, a ofrecer lo que uno tiene, como ideas, como rabia, como emociones, y que el otro esté dispuesto a estar en ese espacio que tal vez sea muy incómodo. Entonces, necesita las palabras,
necesitas ofrecerlas, necesitas escucharlas y necesitas tiempo como un espacio, como un elemento conector. Y yo he dicho en algunas oportunidades que es un poco para valientes, aunque sea un poco así como superficial. Y es para valientes porque te tienes que atrever a la posibilidad que el otro sabe más sobre su vida, sobre su visión, de lo que nos divide. Y tal vez eso pueda servir para co-construir un futuro compartido si es que le damos el espacio para esa escucha. Como tú decías, yo he estado en algunos lugares, pero mi viaje empieza como niño de 12 años en Arica, en Chile. Cuando viene el golpe militar, mi padre es detenido, fue preso político durante 3 años, y a mí me tocó recibir, yo vivía solo con él, me tocó recibir el odio como un tsunami, se puede decir en estos tiempos, como un tsunami de odio, de resentimiento, que quienes estábamos en una postura recibimos del otro. Y yo me acuerdo bien temprano, desde que una de las primeras ideas claras que tuve, que esto que nos está pasando no es justo, pero no tengo palabras para expresarlo. Y yo creo que eso ha sido como una cosa que me ha acompañado en distintos lugares del mundo. Uno, esa experiencia me ha servido para calibrar y para entender, para escuchar mejor. Pero lo otro me ha servido mucho también para entender que en todo lugar de crisis, yo he estado varias veces en Colombia, en los Balcanes durante los últimos días de la guerra, en Sudán, en Darfur, en Timor Oriental. En todos lugares hay gente de todos los lados de los conflictos a quienes esto les duele. No saben cómo transformarlo, no saben cómo terminar ese dolor y andan buscando la forma. Puede ser con más violencia, con más conflicto, pero también puede ser crear otros espacios. ¿Cómo logran, con otros espacios que no sean más conflicto, transformar, crear ese encuentro o ese reencuentro entre personas que tienen muchas cosas que decirte? Entonces, esto suena un poquito larga la respuesta, Cristian, pero es así, es una búsqueda constante de palabras, de ideas y de formas. ¿Cómo invitas a esas conversaciones difíciles? Uno de los sentimientos lamentablemente más movilizadores en la historia ha sido el resentimiento. Cuando alguien es humillado, por ejemplo, un pueblo es humillado y es derrotado, imaginemos en una guerra, está claro, y la historia lo demuestra, que en algún momento esa humillación, si no es elaborada, va a transformarse en un sentimiento destructivo hacia el adversario. Eso ocurrió con los alemanes después del Tratado de Versalles en la Primera Guerra. Y aquí en Chile tuvimos, por un lado, el resentimiento de quienes hicieron el golpe militar, que arrastraban un odio, una rabia contra, en este caso era la izquierda, por llamarlo así, en términos generales habría que hablar de las izquierdas. Bueno, ese vino el golpe militar, vinieron 30 años de transición, y aquí en Chile da la sensación de que estamos en un escenario en que de alguna manera reaparece, aunque se diga que no, la herida que quedó del año 73. Estaba guardada, tal vez no había sido elaborada, tal vez no había sido sanada. Y también empieza a aparecer el resentimiento del otro lado, o sea, así como el adversario a mí me humilló, por ejemplo, y me impuso una constitución a su manera, ahora yo tengo la oportunidad de hacer lo mismo y con la misma fuerza. ¿Cómo se trabaja ese círculo vicioso de los resentimientos que se nutren unos con otros? Mandela fue capaz de romper ese círculo, pero es un caso excepcional de un desarrollo de conciencia interior, fue todo un trabajo que se hizo en la cárcel. Tú has vivido la experiencia de haber sufrido en carne propia la violencia del resentimiento. ¿Cómo lo trabajaste tú? ¿Cómo crees que se puede elaborar ese movimiento tan fuerte en la historia que moviliza tanta energía? Pienso muchas cosas. Primero, pienso lo que tú mencionabas sobre, cuando hiciste la introducción, de que todos podemos hacer, no somos todos buenos ni todos malos. ¿Sí? Hannah Arendt decía más o menos lo mismo.
todas las personas, dada la circunstancia adecuada, pueden hacer cosas terribles. Sí. Cuando ella menciona, por ejemplo, durante el juicio a Eichmann en Jerusalén, en 1961 creo que fue, Sí. y ella hace una observación, y esa observación fue muy criticada, y todavía lo es, porque hay dificultad para ver de que incluso aquel que hace mucho mal también es humano, también tiene espacios de humanidad. Por lo tanto, tiene espacios para decidir otra cosa, que es también potente. Luego lo de los derrotados que tú mencionabas de Alemania, yo creo tal vez es posible de que el general MacArthur, cuando ocupó Japón, él tomó una decisión de no humillar a los japoneses, de cuidar eso, tal vez para prevenir una próxima ronda de lo mismo. Él fue muy cuidadoso en cuidar y respetar al pueblo japonés, aunque su ejército hubiera hecho cosas terribles en toda Asia. Mira, yo no uso la palabra resentimiento porque es como un capítulo muy grande, ¿sí? Es una forma de aglutinar emociones. Una de las cosas que uno hace cuando empiezas a crear, y este es un término técnico, un espacio seguro para las conversaciones entre quienes deben conversar, primero, ellos tienen que ponerse de acuerdo o exponer de qué estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, si tú empiezas a hablar de qué quiere hablar Colombia, tal vez algunos quieren hablar de la violencia del 48, ¿sí? 600.000 personas asesinadas. Otros quieren hablar de la creación de las FARC, o de los paras, o de los narcos, o del asesinato de anteayer de un médico en Caquetá, un medio capitalista. Entonces, ¿de cuál de todas las crisis? Esto ya es un espacio de tiempo. Y aquí está una diferencia grande. Un primer choque es que algunos dicen, pero ¿para qué vas a hablar o vamos a hablar sobre cosas que pasaron hace tanto tiempo? Y eso es una de las primeras obstáculos, se puede decir, en esto. Porque para algunos, eso que sucedió hace mucho tiempo es historia. Para otros es memoria. Y esas memorias tienen emociones, tienen un color, un impacto humano. Por eso yo te contaba mi historia personal. Para mí el golpe militar no es solamente historia, sino también es una emoción. Pero esa emoción una la puede tratar de entender. Existe mi memoria, tiene un lugar, una ubicación, una dimensión. ¿Es aceptada esa memoria? ¿Sucedió esa memoria? Y si es aceptada, yo puedo seguir adelante. Pero si no es aceptada, es difícil. Es difícil decir, ni siquiera mi memoria existe para ti. ¿Cómo voy a confiar en ti? Entonces, una de las primeras cosas que se sucede en un reencuentro es primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo necesitamos? ¿Cuál es el nombre de lo que estamos hablando? ¿Existió? ¿No existió? ¿Cómo existió? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es el impacto? Y eso posiblemente no es fácil ni de decir ni de escuchar, porque contar de los traumas no es fácil. Y escuchar lo que tal vez podría haber sido distinto también es difícil. Entonces, eso es difícil tanto de contar como de escuchar. Pero todo proceso profundo de reencuentro necesita eso. Porque cuando lo ubicas, lo dimensionas, puedes llegar a un punto de desarrollo de esa conversación donde dices, ok, ¿qué hacemos con todo esto? No hacemos nada y en algunas situaciones es legítimo, porque es muy difícil. O regresamos al conflicto o empezamos a movernos hacia adelante. Nosotros decimos que ese movernos hacia adelante no significa acordar, sino que significa co-construir lo que viene por delante. Entonces, pero darle el espacio a la memoria, darle el espacio a las emociones, darle espacio a todo lo que uno tiene que traer ahí a esa conversación es esencial para la transformación. Y por eso de que te decía, el resentimiento es como tal vez puede decir un poco de miedo o un poco de rabia, o mucha rabia o mucho miedo.
a la repetición de lo anterior. Entonces, si tú tienes miedo a que se repita, es difícil conversar sobre eso. Y si tú tienes rabia porque te falta, alguien nunca te ha escuchado, también es difícil. Entonces, ese choque de emociones, tienes que darle el espacio en esa conversación. Este fin de semana se inauguró la Convención Constituyente, que es la forma como la institucionalidad o el sistema político encontró para tratar de darle un cauce al estallido social, que también vino acompañado de bastante violencia desde octubre del 2019. Se le dio ese cauce y apareció este camino de la convención y la elaboración de una nueva constitución. A la luz de lo que tú estás diciendo, Chile tiene muchos temas pendientes, muchas memorias no asumidas, muchos dolores no elaborados, aunque parezca increíble después de más de 30, 40 años. A ver, ¿cuán exitoso puede ser este proceso que se inicia si no se ha hecho este diálogo de verdad antes? ¿O dónde habría que hacerlo? Habría que hacerlo ahí, en la misma Convención Constituyente, que ya tiene una tarea tremenda que es elaborar una constitución. La pregunta es, ¿se puede avanzar de verdad? Porque además tiene una carga simbólica muy fuerte en la elaboración de la Constitución, no solamente el texto, ¿no? Hay muchas expectativas. Y no se ha hecho este diálogo antes. Por ejemplo, ¿no sería interesante que los 155 convencionales dijeran, a ver, antes de partir, a ver reglamentos? Porque ya hay diferencias en torno a temas muy específicos y técnicos, pero que en realidad uno se da cuenta que son el resultado de rabias y molestias mutuas no elaboradas. No habría que dar un espacio largo en la convención para abrir ese diálogo, no solamente a puerta cerrada, debiera participar todo el país, previo al proceso constitucional, porque si no, me da la impresión de que habría un paso importante que no se habría dado, digamos. Qué gran pregunta, Cristian. Sí, sí. Pero, mira, uno es ver cuáles son las necesidades del país. Del país necesita escuchar y necesita hablarse. En este momento, el país ha encontrado una fórmula institucional para crear un reencuentro y solucionar o transformar una cosa, ¿no es cierto?, que es la Constitución. Y ha elegido 155 talentosas personas para que se encuentren y conversen. Pero esa es una conversación. Nosotros hemos observado, después de haber escuchado a mucha gente en Chile durante los últimos 2 años, que por lo menos son 4 las conversaciones necesarias en Chile. Una es entre las y los 155. La otra conversación es entre la ciudadanía durante todo el proceso constituyente. Una tercera conversación que es entre ellos dos, es entre el proceso constituyente y la ciudadanía. Y una cuarta conversación es entre la ciudadanía y el mundo político sobre todos los otros temas, porque el país sigue funcionando. Entonces, no es solamente una conversación, es todo el país que puede tener una oportunidad para esa conversación. Yo no me atrevería a decirle a los convencionales, empiecen por el diálogo primero y luego empiecen a hacer las cosas que ustedes tienen que hacer. Yo creo de que mirando a otros procesos constituyentes han optado por la herramienta del diálogo en algunas situaciones durante el proceso. Porque tiene mucho, es técnico, ¿no es cierto? Es mucho sobre temas y cosas así, pero en algunas situaciones, en otros procesos constituyentes, han optado por tener diálogos entre ellos, pero también tener diálogos con otros expertos, con otros ambientes y con la ciudadanía. Pero la gran conversación de país es entre la ciudadanía, porque la ciudadanía puede ser un espejo, una conversación espejo, para decirlo así, donde se refleje lo que está sucediendo a nivel macro, pero que el país no necesariamente esté siguiendo tema por tema, sino que el país va diciendo cómo nos imaginamos el país, cómo nos imaginamos ese post-plebiscito de salida, cómo va a ser, cómo vamos a seguir trabajando. Y aquí hay una paradoja, que es una paradoja interesante de observar, porque mucha gente dice, mira, quiero que me escuchen. Y al mismo tiempo dicen, pero no quiero conversar. Claro.
Entonces, aquí hay que echar un paso para atrás y decir, queremos que nos escuchen. ¿Cómo logramos esos espacios para que tú vengas con lo que tú tienes que decirle al otro? Y viceversa. Entonces, el país, estos 19 millones de personas que quieren salir adelante como país, ¿cómo logramos una gran conversación de país desde los territorios, en todas las instituciones, durante todo este proceso, para ir reflejando lo que sucede entre los 155 y el país en general? Te voy a preguntar sobre algo más específico sobre la macrozona sur, la zona de la Araucanía. Entiendo que tú has estado trabajando o asesorando al Ministerio de Agricultura, si no me equivoco. No, bueno, ahí me vas a explicar tú, ¿en qué está tu centro fundación? Cuando dices que han llegado, centros nacen en relación al conflicto de la Araucanía. ¿Y cómo lo ves tú? Porque ahí tenemos otro diálogo al interior de este otro gran diálogo con sus especificidades históricas y culturales, pero es de una urgencia tremenda por el estado de la violencia que se ha de alguna manera casi banalizado, tengo la sensación, en la Araucanía. ¿Cuál es tu mirada de ese conflicto? ¿Cómo ves la posibilidad de un diálogo ahí? ¿Cómo debiera darse? Primero, Cristian, solamente corregir, nosotros no estamos asesorando a ninguna institución de gobierno en Chile. Solamente los invitamos de vez en cuando a conversaciones con sociedad civil, con academia. Ok, entiendo. Lo que sí hemos hecho, observado en Chile, hemos conversado con mucha gente en la Araucanía para escuchar cómo ven ellos las posibilidades para un posible diálogo. ¿Cómo ven ellos su situación? Y lo que nos ha sorprendido es que hay diagnósticos bastante compartidos. Un diagnóstico compartido entre múltiples sectores y, para decirlo así, bien claro, Araucanía es sumamente diversa. Nadie representa a nadie. Hay que pensar de que todos los grupos deben ser conversados, consultados, y nosotros, como una cosita chiquita, no hemos podido conversar con toda la gente, solamente hemos conversado con un poquito de personas. Y ese poquito de personas nos han dicho de que hay una larga lista de promesas incumplidas en el Estado de Chile. Y eso eso viene de múltiples sectores. Otra cosa que nos dicen es que esto no puede seguir así. Otra cosa, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Y otra cosa en común, la violencia del otro me asusta. Entonces, esas 4 cosas son como importantes porque hay un reconocimiento de que hay una larga lista de promesas incumplidas. Eso es ya un inicio como un tema. ¿Cuáles son las promesas? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué podría haberse hecho distinto? Y eso son conversaciones que se pueden dar a nivel local, desde los territorios, pero también a nivel político, ¿no es cierto? Entonces, esto es todo pero como es una larga lista de promesas incumplidas, como es un dolor profundo, con muchas memorias, no es algo que se pueda hacer rápidamente. Y lo único que nosotros podríamos decir, así como recomendación, es que cuando se tome la decisión, quienes quieran hacer un proceso de diálogo, es que se den tiempo para hacerlo. Porque se necesita tiempo y espacio para tener todas esas conversaciones necesarias. Pero asimismo, como hay conversaciones necesarias en la Araucanía, también hay conversaciones necesarias con los otros pueblos originarios de Chile, en el norte de Chile, en Tamuí, y en los otros territorios de Chile. Chile tiene muchas cosas que contestarse. Diciendo eso, yo soy optimista, porque yo veo y escucho mucha gente que quiere que ese espacio se encuentre, que quiere lograr una transformación pacífica de lo que tenemos en el pasado y de lo que tenemos por delante. No es fácil, pero hay mucha gente que anda buscando cómo logramos crear ese espacio.
Llega a preguntar, Alfredo, de todos los procesos de diálogo y conversación en los que has participado, a ver, ¿cuál ha sido el más difícil, el desafío como más radical que has tenido en tu trayectoria? Y danos un ejemplo de una experiencia en que haya parecido imposible avanzar en la solución de conflictos a través del diálogo y finalmente se haya dado ese salto, ese cambio, como el caso de Mandela, ¿no? Ir a visitar a Botha, tomarse una taza de té y ahí se produce algo. Hay un antes y un después. Eso te quería preguntar. Yo te podría contar historias de terreno, ¿no es cierto? Por ejemplo, de situaciones donde en acción humanitaria uno usa mucho el diálogo humanitario, conversación humanitaria, para lograr el espacio humanitario, que el espacio humanitario es un término donde le pides a las partes que se aparten un poco para entrar con la asistencia humanitaria para salvar vidas. Podría contarte una situación, por ejemplo, de Darfur, de Sudán. Tú te das cuenta, yo soy blanco, soy chileno, soy medio no hablo árabe, en ese momento hablaba un poquito, y mi primer encuentro con Darfur, con el campamento donde nosotros íbamos a coordinar la asistencia humanitaria que se llama Calma Camp, que era un campamento de 7 kilómetros de largo, como 2 kilómetros de ancho, con 100.000 personas. Y mi primer encuentro, yo voy hacia el campamento, voy en el camión, y me llaman por radio, y me dicen, Alfredo, es mi jefe, me dice, un poco sonriente mi jefe, me dice, ¿nos dices tú de que tú eres como bueno para negociación y para diálogo? Jaja, me dice, que tenemos un desafío. Nos han llamado de la clínica de IRC, que está ocupada por mujeres que están muy violentas y que impiden el paso y que no quieren dejar entrar a nadie. Entonces, buena suerte, me dice. Y yo te digo, o sea, mi primer día de trabajo, literalmente, entro al campamento y es un mar de carpas blancas, en el medio del desierto africano. Y mi primer instinto, en vez de decirle al chofer, por favor, ve rápido, yo le dije, ve lento, ve por el medio del campamento que tengo media hora para entender de qué se trata este campamento. Y él va hacia vueltas de rueda, lento por el campamento, y voy viendo cositas chicas. Voy viendo una señora que está vendiendo unos tomatitos en un mantel, hay otro señor que está planchando con una plancha de hierro, otro señor que está cargando celulares con una batería de carro, y cobra unos centavos de dólar por eso. Y esas observaciones me doy cuenta de que hay mucha dignidad aquí, que no hay así como que estén esperando con la mano estirada, quieren hacer algo. Y llego donde está la demostración y empiezan a cantar y empiezan a hacer todo lo que es una demostración. Y yo me bajo y te juro de que yo improvisé lo que voy a hacer, lo que te cuento ahora. Me bajo del auto y siento el sol africano acá. Y les digo, As-salamu alaykum, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo. Y empiezo a usar el intérprete y le digo, mira, yo quisiera escucharles, les digo, pero hace mucho calor. ¿Qué tal si nos vamos a sentar allá a ese árbol, a la sombra de allá? Y ustedes me cuentan y yo tengo toda la tarde para escucharlas. Las mujeres hablan entre sí, luego el intérprete me contaba y me decían, las mujeres me decían, ok. El intérprete me contó después de que decidieron ir a la sombra del árbol y dijeron, mejor vamos a la sombra porque si no el blanco grandote se nos mueve. Y ahí fuimos y conversamos largo rato. Y ellas querían trabajo. Y yo les dije, yo no tengo trabajo, pero ustedes no tenemos trabajo, pero sí tenemos la posibilidad de escucharlas y de dar ese mensaje a quienes tienen que escucharlas y hacer un encuentro entre ustedes. Y ahí, en ese momento, yo encontré mi forma de trabajar en ese campamento. Yo les dije, yo voy a hacer el celular más grande del mundo. Ustedes me dicen algo, yo lo entrego de vuelta y les traigo el mensaje. Y siempre les voy a decir la verdad, no voy a mentir. Y ahí creamos una relación con ese campamento
con esas 100.000 personas, que ese campamento hizo muchas cosas bien, esas gente, esas personas, para su propia sobrevivencia. Logramos transformar un campamento muy, muy difícil, muy combativo, en un campamento que se cuidaba dentro de todo ese drama que le estaba pasando por la guerra civil de Darfur. Ese es un ejemplo de cómo uno usa su humanidad, pero te pone a tu disposición a escuchar. A la sombra de un árbol. A la sombra de un árbol. Chile va a tener que... Hay que encontrar un árbol, a lo mejor en la Araucanía, un árbol nativo, grande, que dé sombra para que se pueda iniciar ese diálogo. Alfredo, por último, te quería preguntar, tú eres un resiliente. Yo entrevisté hace muchos años, no sé si lo ubicas tú, a Boris Cyrulnik, que es un psiquiatra que ha trabajado, francés, con el tema de la resiliencia. Él logró escapar de un campo de concentración, era muy niño, sus padres eran judíos. Después él trabajó con palestinos, trabajó en lugares de conflicto muy difíciles y acuñó este concepto de la resiliencia, ¿no? Con él hablamos de eso una vez en una conversación. A ver, ¿cómo ha sido tu proceso interior? ¿Cuál ha sido el camino tuyo para pasar esa experiencia traumática de la infancia, de ese dolor, de todo lo que te tocó vivir? Porque en el fondo tú fuiste de alguna manera también una suerte de desplazado, de inmigrante un tiempo, ¿no? Viviste lo que han vivido otros pueblos con los que te ha tocado conversar. A ver, ¿cuándo fue el punto que lograste ese salto interior, ese cambio interior, esa transformación? Eso me gustaría saber. Si hay un punto, si hay un momento, una conciencia de que eso ocurre. ¿Y por qué ocurre? Wow. Me hace recordar ir a ese momento cuando yo veo que mi papá lo detiene, ¿no es cierto? Yo regreso a mi casa, no hay nada, está todo destruido, y regreso a unos amigos y me dicen, tienes que ir a Arica. Yo hago dedo a Arica, veo, estoy en la casa de un amigo que luego fue asesinado por la dictadura junto a otros amigos, Gastón Venezuela y José Ripoll, y veo gente llorar, adultos llorar. Me impactó profundamente porque afuera mi padre estaba detenido y escuchábamos a los militares, disparos, veíamos la prensa y todo ese caos. Mi infancia terminó en ese momento. Pero yo tomé una decisión consciente, bien temprana, no sé cómo, pero yo tomé una decisión. ¿Qué haría mi padre? ¿Qué haría él? Y yo estuve solo durante 3 años, más o menos, en distintas formas, con la ayuda de algunos familiares y algunos adultos, pero solo en general. Yo creo que el primer momento consciente de dónde empecé yo a encontrar cómo iba a ser, dónde estaba mi estrella norte, fue en tratar de crear una propia identidad en base a la memoria de mi padre. ¿Qué haría él? Y yo también he escuchado, por ejemplo, de Cyrulnik y de otros sobrevivientes que se aferran a la normalidad que tenían. Se aferran a la humanidad que ellos desean y que quieren ser reconocidos por ella. Y la cuidan como un tesoro. No deja que todo lo que le está sucediendo lo afecte. Yo no dejé que la maldad, que la barbarie, la violencia que me estaba pasando a mí como niño me afectara. Me afectó, me puso triste, yo perdí el sueño, tenía pesadillas y todo eso, pero traté de cuidarme como íntegro. Entonces, yo creo, y eso lo escuchas en muchos lugares de sobrevivencia. Alguna gente lo dice que la gente trata de preservar su dignidad, pero es mucho más que eso. La gente trata de ver cuál es el mejor yo que yo quiero ser, qué es lo que necesito y qué debo hacer yo para que lo que me está sucediendo no me lo impida. Porque cuando no tienes nada que comer, ni dónde dormir, ni nadie que te cuide, ni nadie que te haga, para decir así, un cariñito, es jodido decirlo así, disculpa el lenguaje. Es difícil. Claro. Es difícil. Pero cuando yo me recuerdo, alguien me dio un dinero
habrá sido octubre del 73. Yo no lo he contado, lo que te voy a contar, lo he contado en público en Chile. Tú vas a ser la primera persona. Gracias por compartir. Yo me encuentro, estoy comiéndome un sándwich en una fuente de soda en Arica, y uno se siente un millonario, ¿no es cierto?, cuando no tienes comida y te comes un sándwich. Y me sentía súper bien, y de repente veo a alguien, un joven, un poco mayor que yo, yo tenía 12, 13, y él tendría que unos 18, 20, y veo, y él trata de pagar un sándwich con el poco dinero que tenía, y la señora le dice, no, no es suficiente. Y él trata de argumentar, ¿no es cierto?, pero deme algo, un pancito, y ella le dice, no. Entonces yo la llamo a la señora y le digo, ¿cuánto vale lo que le está pidiendo? Y yo se lo pago. Entonces se lo pagué, y ella se lo da al joven, y él sale detrás mío y me dice, muchas gracias y todo, y me ofrece una flauta que él tenía. Yo le digo, mira, lo siento, muchas gracias, pero yo no sé tocar la flauta, a ti te sirve mucho más. Y se le regresé, pero a mí me tocaron de esa forma, con generosidad, y me salvaron la vida a varias personas. Uh-huh. Y yo, incluso en el fondo de la sociedad, que nadie me veía, ni nadie se cuidaba, también tenía esa capacidad, no solamente de cuidarme yo, pero de cuidar a otro. Y eso es importante de recalcar, que incluso cuando uno está así, uno observa y siente. A mí me salvaron la vida varias personas que me dieron un sándwich o me dieron algo. Y esos gestos de generosidad, de solidaridad, te muestran como un espejo, te dicen, tú existes, tú vales, tú eres algo. Sigue adelante. Y ese sigue adelante, 50 años después, estamos aquí conversando. Claro. Entonces, uno nunca sabe cómo ese toque de generosidad, de compasión, de humanidad, va a afectar al otro y qué el otro va a hacer con eso. Es decir, tiene un poder transformador ese gesto de compasión. Es tal vez el gesto más revolucionario de todos los gestos, ¿eh? Ese gesto de entrega al otro, Alfredo. Quiero agradecerte esta conversación, Alfredo, de jardín a jardín. Te vamos a necesitar mucho aquí en Chile. Sería fantástico que pudieras participar, o pudieran ustedes estar acá, tanto en el tema de la Araucanía como en el tema de la convención y de la... Si tú tuvieras que darnos un así cortito, un consejo. Eres chileno y te importa Chile, me imagino, en una parte de tu alma, evidentemente, ¿no? ¿Qué consejo nos darías como país para que este proceso constituyente tenga una deriva positiva y no quede entrabado y no tenga una deriva negativa, digamos? Hay miedo, hay gente que tiene miedo que va a tener una deriva negativa. Hay esperanza y miedo, si te dijera dos sentimientos encontrados de distinta parte de la población. ¿Cuál sería tu consejo para este proceso, Alfredo? Cortito no puede ser, porque el miedo y la rabia son termonucleares cuando se encuentran. Tienes que gestionar el miedo. ¿Cómo gestionas el miedo? Yo creo, uno viendo, levantando, mirando alrededor, viendo todas las cosas bien que hacemos bien en Chile, en que cuánto nos cuidamos, cuánto queremos nosotros hacer algo, y ir un poquito más allá, creer en el proceso. Esto es un proceso que recién empieza y podemos darnos la oportunidad para crecer en el proceso. Tenemos que creer y crecer en el proceso. Luego, desde los constituyentes y las constituyentes tienen imagínate la responsabilidad enorme en sus hombros de hacer este trabajo. Lo que podemos hacer desde afuera es reflejar esas conversaciones y apoyarlos para que les vaya bien. Porque eso es una mutualidad. Nuestro destino como país depende de la calidad de las conversaciones de ellos. Y el futuro de ese documento depende de la calidad de las conversaciones que nosotros como país tengamos. Y esa mutualidad depende de todos. Alfredo,
Un gusto de haber conversado contigo esta tarde. Espero que algún día volvamos a tener un segundo paseo en el jardín para regalarnos más tiempo en el diálogo. Te mando un gran abrazo acá desde Santiago de Chile y espero que nos encontremos pronto. Y éxito en todos tus proyectos e iniciativas. Muchas gracias. Un gran abrazo. Nosotros cerramos la verja de mi jardín para abrirlo de nuevo mañana a las 8 de la noche. Escúchennos en Pauta, pauta.cl, también en Spotify y en YouTube. Y no olviden que nos acompaña Vida Cámara, el seguro complementario de salud de Vida Cámara. Lucas conoce más en vidacámara.cl y Fundación Irarrázaval en sus 100 años. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Les damos el micrófono aquí en Desde el Jardín. Gracias a Fundación Irarrázaval. Hasta mañana, hasta mañana viernes a las 8 de la noche aquí en Desde el Jardín. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Barnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.